No, hola, ¿qué tal? Quisiera, bueno, ya me he tomado un cafecito recién, así que quisiera pensar en voz alta respecto a algunas cosas del cuerpo de Cristo. Un matrimonio tiene 5 o 6 hijos. Los niños al principio son chiquitos, están entre 4, 7, 8, 10, 11 años. Se sientan a la mesa. Cuando están para almorzar o para merendar o para cenar, más allá de que coman, están hablando todos. Obviamente el papá en algún momento dice, un minuto, por favor, bajen la voz, quiero decir algo. Todos se detienen, quizás dos entre ellos siguen hablando, hay otro que está distraído en algo, pero en general baja el tono de la voz de todos. Mamá lo está mirando a papá y papá dice, chicos, el mes que viene nos vamos de vacaciones. Y todos saltan de alegría. No, 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 pero hagan silencio, les tengo que seguir diciendo algunas cosas. Hay que preparar esto, hay que preparar el otro, así que cada uno más o menos ya sabe de qué se tiene que encargar. No tienen que hacer ningún sacrificio para que nos vayamos de vacaciones, nos vamos a ir igual, salvo algún imprevisto, algún problemita, alguna enfermedad, pero si no nos vamos de vacaciones, porque es decisión del papá llevarlos de vacaciones. Pasamos a otra etapa de la vida de ese matrimonio con 5 o 6 chicos. Ahora tienen entre 12 y 20 años. Están sentados en la mesa. Comen tranquilos. Quizás hay menos bullicio. Papá a veces habla con mamá, a veces no. Esto lo digo por mí, ¿no? Yo me crié con un padre italiano. Y algo básico de un padre italiano es que cuando se come no se habla. Es así. Sin embargo, en casa hablábamos. Poco, pero hablábamos. Aparte en mi casa no éramos muchos, era mi padre y yo nada más, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 10 añitos, así que no había con quién más hablar. Pero charlábamos. Papi me hablaba y yo le hablaba. Y teníamos conversaciones. Eso duró bien hasta que me volví loco a eso de los 13, 14 años. Ya a partir de ahí la casa la hice un infierno. Pero ese es otro tema. Pero volviendo al caso del matrimonio, en la etapa de los niños entre 12 y 20 años, ellos están ya siendo más serenos, conversando entre ellos. A lo mejor uno le pregunta a otro, ¿viste tal película? ¿O viste tal serie? ¿O cómo te fue en el deporte? Le pregunta uno de los mayores al que le sigue para abajo, que empezó a hacer atletismo. Y preguntan, hablan. Y el padre pregunta, ¿de qué están hablando? Pero los chicos están hablando, son hermanitos entre ellos, están hablando, es inevitable, son hermanos. Y el padre se preocuparía si los chicos no hablan. Incluso se preocuparía si cuando eran muy chiquitos, entre 4, 3 y 12 años, y no hablaban. Hubieran dicho, estos chicos están enfermos si no hablan. Yo necesito que hablen, necesito que se rían, necesito que lloren, necesito que expresen vida. Cuanto más cuando ya tienen entre 12 y 20 años los 5 o 6 hermanitos, que puede haber hermanitas entre ellos. Necesita que conversen, que se conozcan, porque un día el papá y la mamá no van a estar más. Y ellos van a tener que seguir juntos. Pero ¿qué pasa fuera del almuerzo o de la cena? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que estos chicos, que algunos, la casa tiene 3, 4 dormitorios, en uno está el papá y la mamá y en los otros 3 se distribuyen entre los 5 y 6 hermanitos, entre los cuales hay alguna hermana. ¿Qué pasa en esa etapa de ellos cuando no están ni comiendo, ni almorzando, ni desayunando? Sucede que se van a dormir y charlan. Y cuando se levantan, a lo mejor durante el día, los que son más grandes salen, alguno a lo mejor ya trabaja y se va a trabajar, otro se va al club o se van a estudiar durante semana, pero entre ellos se cruzan y hablan. Obviamente van a haber peleas, tirones de oreja, trastabilladas entre ellos, son niños. Seguramente el de 20 o el de 18 ya no empuja cuando tenía 12 años al de 10.
Ya ahora no lo hacen esas cosas. Pero, pero ellos hablan, son niños. Ese es el punto. Yo pregunto, ¿con papá presente o sin papá presente, le piden permiso a papá para hablar? Yo pregunto, papá, ¿quiere que los chicos le pidan permiso para hablar? No estamos hablando de la época de principio del 1900 que los niños le decían señor a su papá. Estamos hablando de 1950 a la fecha. Una civilización más amorosa. Unos padres que ya no se sacan el cinturón y le pegan hebillazos por todos lados a los hijos. No estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde en 1930, en 1920 o en 1910, como me contaba mi abuela, en Austria, la madre la corría con una rama de 1,5 metros y le pegaba ramazos por las piernas por todos lados. Estamos hablando del 50, 1950 en adelante, 1960, yo soy del 62. Estamos hablando de épocas normales, criados por padres que vinieron de la Segunda Guerra. Algunos salieron antes, sin ser desertores, otros desertaron después, otros la atravesaron y vinieron y sufrieron. Papá, mamá, ¿quiere que le pidan permiso para ver si pueden hablar? ¿Alguna vez yo como padre le he dicho a mis hijos, cállense la boca, en esta casa no se habla, aquí hablo yo? Yo, más allá de que no está mi esposa en este monólogo de café, no hay peor cosa que los monólogos. Realmente odio los monólogos. Odio el silencio de las mayorías, cuando todos están en silencio y escuchan a uno solo. Hubiera sido lo mismo si en mi casa hubiera sido el silencio de la familia donde hablo yo solo. Hubiera sido lo mismo en una familia de 5 o 6 hijos, donde nadie podía hablar, todos estaban con temor reverente ante el Padre. Y aquí se hace lo que yo digo y lo que yo mando. Pues se puede entender eso cuando son chicos. Estamos de acuerdo, pero llega un momento que los chicos son más grandes. Y los chicos son organismos vivientes que quieren expresar, que quieren expresarse. Con el Padre presente lo van a hacer. Y si lo hacen en confianza, se sienten amados. Ahora, si con el Padre presente se sienten atemorizados y piden permiso para hablar, estamos en la lona. ¿Qué clase de amor hay ahí entre los niños y el padre y los niños? No, nunca los chicos le van a pedir permiso a los padres cuando están entre ellos para poder hablar. Van a hablar los hermanitos. Nunca le van a pedir permiso para poder jugar. No estoy diciendo en la hora de la comida o en la hora del almuerzo o en la hora de la cena. Estoy diciendo dentro de la rutina diaria de cualquier familia. Una vez que estudiaron, van y juegan, sean que tengan 8, 10, 12 años, y mucho más cuando ya tienen 12, 15, 17, 20 años, van y juegan, viven, son libres para estar entre ellos como hermanos, para conocerse, para preguntarse, ¿qué hizo el mayor? Uy, mirá, el mayor tiene novia. Y el mayor dice, ¿y este qué está haciendo? Se puso a hacer deportes, ahora hace lucha libre. Yo toda la vida jugué al fútbol. Empecé en un potrero, después en una canchita y después papi me inscribió en un club. ¿Cómo será la lucha libre? Y va y le dice al que le sigue para abajo, el de 20 le sigue al de 18, che, vení a ver, enseñame algo. Y se van al jardín y se empiezan a revolcar. Y el papá los mira contentos. Son seres que están aprendiendo entre ellos, se están edificando unos a otros, se están transmitiendo lo que viven cada uno por su lado y lo conversan, lo expresan, lo muestran y se ayudan entre ellos, porque el menor le dice al mayor, che, no entiendo esto que me están enseñando en 4º año sobre ecuaciones físicas. No lo entiendo, vos que aprobaste la materia, ¿me ayudás?
Y el mayor, que tiene 2 años más, lo sirve y lo ayuda y lo acompaña y le enseña. Pero en otras ocasiones el mayor tiene que resolver algo en el jardín, tiene que reparar algo en el jardín que el papá le pidió y le dice ayúdame, le dice al que le sigue para abajo en 2 años y al otro que está 3 años más abajo, vengan a ayudarme porque no puedo solo, porque el mayor no puede solo. Sí, el padre le pidió que lo hiciera. ¿Y qué cuando el del medio, con 16 años, 17 años, se compra una moto chiquita? Y el de arriba le dice, ¿me la prestás? Claro que sí. Sí, en esta casa lo que es de uno es de todos. Obviamente la voy a usar yo. Pero mirá, usala, disfrutala. Comparten lo que tienen, se ayudan unos a otros, se animan unos a otros, se escuchan unos a otros, se edifican unos a otros. ¿Qué pasaría si chicos entre 12 y 18 años y 20 años, 5 o 6 hermanos, son entes paralizados, que todo lo esperan del papá y la mamá? Lo mínimo que va a esperar el papá y la mamá, cuando ellos ya tienen entre 50 y 60 años, es que el día que me caiga al piso, mis 5 o 6 hijos me van a estar mirando, esperando que les diga qué hagan. Es lo más patético que hay. No van a esperar eso, porque los chicos van a instantáneamente saltar de sus lugares. El primero que los vea va a pegar el grito y van a venir todos a ayudarlo. Y uno va a llamar a la ambulancia, el otro le va a levantar la cabeza, le va a preguntar, ¿podés moverte? Quédate quieto, ¿cómo te sentís? Te traigo agua. Le van a hacer de todo, porque aprendieron a vivir en la libertad de la casa, que papá y mamá, siendo buenos ejemplos, le dieron buenos ejemplos para que ellos aprendan a vivir, para que sean una familia, para que los hermanitos no sean papá dependiente o mamá dependiente y el día que papá y mamá se mueran, vayan los 5 o 6 al cementerio y al papá y a la mamá que están en las tumbas le digan, mamá, papá, ¿qué hacemos? Toda la vida nos dijiste qué teníamos que hacer, nunca nos dejaron ser, nunca nos dejaron expresarnos, siempre les tuvimos que preguntar, Juancito se cayó, ¿qué hago, papá? Ya tenés 18 años. Pero vos toda la vida me dijiste que te pregunte a vos. Ahora que están muertos, ¿a quién le preguntamos? Porque no nos dejaron una biografía. En una familia normal, ningún padre y ninguna madre espera que sus hijos, ya cuando tienen 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25 años, les vengan a preguntar qué tienen que hacer, porque saben que tienen que estudiar los que están en etapa de estudio, saben que tienen que trabajar los que están en etapa de trabajo, saben que tienen que llevarse bien entre ellos. Todo eso ya lo saben y el padre está feliz y contento de no tener que estar encima. Pero ¿por qué el papá y la mamá ya no necesitan estar encima de sus hijitos? Porque sus hijitos, que son sus hijos, han sabido ser libres delante de papá y mamá, conocerse entre ellos, ayudarse entre ellos, animarse entre ellos desde la niñez, porque papá y mamá los motivó a que se ayudaran entre ellos. Les dijo, si ves que tu hermanito se cae, levántalo, no me vengas a llamar, salvo que se caiga en un pozo de 5 metros, ahí vení. Si ves que tu hermanito le pasa esto, preguntale por qué llora. Vayan y resuélvanlo entre ustedes, porque nosotros ya les dimos ejemplo. Lo normal es que un matrimonio pueda avanzar hacia su vejez con la alegría de que sus hijos se saben desenvolver en lo individual y en lo grupal como hermanos. ¿En qué parte de la vida 4, 5, 6 hermanitos cuando tienen entre 20, 25, 28, 32 años, 5 o 6 hermanitos, hermanas, en qué parte de la vida le van a pedir permiso a su papá y a su mamá que todavía están vivos para ver si pueden juntarse a conversar?
para ver si pueden verse e ir juntos a ver una película, o a vacacionar, o a ir al parque, o a cenar entre ellos, sean solteros o casados. ¿En qué parte sería anormal que hermanos, 5 o 6 hermanos entre 22 y 35 años, le vengan a preguntar a su papá y a su mamá: papá, ¿me puedo juntar con el del medio para ir a ver un partido de fútbol? El padre lo mínimo que va a hacer es que se va a golpear la cabeza contra la pared, va a decir: ¿qué hice mal? Para que siendo adultos me vengan a preguntar si pueden comportarse como hermanos entre ellos. Sería realmente lamentable, doloroso para un hombre y una mujer que han criado hijos, que sus hijos le vengan a pedir permiso para relacionarse entre ellos con la autorización de un papá y una mamá, cuando ya son mujeres y hombres. ¿Y qué va a pasar con lo que hablen entre ellos estos chicos de entre 2 y 18 años? ¿Van a cometer errores? Llegado el caso, si hay algo grave, sí, lo van a hablar con el padre. Pero mientras se amen, se ayuden, se cuiden, se rían, se revuelquen por el pasto, jueguen juntos, salgan juntos, están juntos, porque un día su papá no va a estar más y su mamá tampoco. Y lo importante es que si al principio tenían a 2 que se velaban por ellos 6, ahora entre ellos 6 que se han multiplicado y de 2 fueron 6, cuando los 2 primeros que son papá y mamá no estén, los 6 se puedan ayudar entre ellos, como papá y mamá los sirvió, los cuidó, los proveyó en sus primeros años de su niñez y hasta cierta edad, hasta que tuvieron edad de cuidarse, amarse, servirse, alegrarse, llorar, acompañarse, en fin, ser hermanos. Esto que es así en la vida normal, en lo espiritual es mucho más. En la comunión de los unos con los otros es mucho más. Va más allá de la reunión del domingo o de la reunión en las células, barcas, grupos de los hogares, como le llamábamos en los 60, 80, grupos en las casas, grupos en las plazas o grupos chiquitos. Va mucho más de allá, porque lo que ha logrado eso es que ha hecho que el cuerpo camine 8 veces en el mes, 4 domingos y 4 días de semana. Parecen solo 2 piernas, pero luego hay 22 días más donde parece que no hay piernas. La comunión es de 30 días al mes, de 1 de cada mes al 31 de cada mes. Pero si la comunión solo se apoya en 8 días al mes, hay carencia de Cristo, porque el misterio de Cristo, que es Cristo adentro nuestro, es que Cristo está en todos y se expresa a través de todos. Pero resulta que cuando hay esa comunión de 8 veces, 4 domingos o sábados y 4 días de la semana, ahí no se expresan todos, ahí se expresa el que preside. Pasa lo mismo en la reunión general como en la reunión célula barca, como se le quiera llamar. Pasa exactamente igual. ¿Y los demás? Bien, gracias. Ah, pero se vieron. Ah, pero en las chiquitas comieron, se rieron. Sí, hasta que papá dijo: silencio, aquí hablo yo. Y pasan 5 años y aquí sigue hablando papá. Pasan 10 años y aquí sigue hablando papá. Pasan 15 años, 20 años y aquí sigue hablando papá. Y los nenes tienen 20, 25, 30 años
y le preguntan al papá, ¿podemos hablar? ¿Podemos ir juntos a ver una película? ¿Podemos? Papá, ¿podemos? ¿No estaremos haciendo mal? Papá, ¿te parece que hagamos esto, que hagamos el otro? Ya tienen pelos en la pierna, tienen barba, bigote, las hermanas ya se tiñen, algunas les salen canas y preguntan, papá, ¿podemos? ¿Te parece? Fue patético en los 70, 80, cuando se cayó en esa dependencia y algunos hasta le preguntaban al papá del grupo, esto es un extremismo, pero pasó. Yo estuve en esos lugares. Cuando le preguntaban al papá del grupo de casa, ¿qué te parece más espiritual? ¿Slip de color negro o rojo? Porque a mi esposa le gusta el rojo. Estupideces como de aquí al sol. ¿Te parece que hable con tal hermano? En los 80. Che, tal hermano dijo una mala palabra. No puedo tener comunión con él, ¿no? Porque espiritualmente no está bien. ¡Qué estupidez! ¿Dónde queda la edificación de los unos con los otros? Y si el que dijo la mala palabra, un buen día se da cuenta que lo están haciendo a un lado y empieza a dejar de venir primero al grupo casero y después a la reunión general, ¿no hubiera sido mejor que se sienta amado teniendo comunión con los demás? Juntándose, conversando. ¿Por qué él solo va a decir, che, discúlpenme que hay veces que me mando alguna puteada, perdónenme, la verdad que hay cosas que me sobrepasan? Ahí se edifican unos a otros. ¿Sabés qué es lo que lo edifica? No es que le cita el versículo que dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No es que lo edifica cuando le dicen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu corazón está lleno de insulto, arrepiéntete, hermano pecador. No es eso lo que lo edifica. O la otra que dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, donde nadie habla con salmos, con himnos y cánticos. Estamos en la lona comparado con nuestros hermanos del primer siglo. Pero aunque no hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, porque necesitamos poner a Marcos Witt o a Marcos Vidal para que nos inspire en algo por 30 minutos, porque no hemos entrado en esa comunión interior con el Señor que nos lleva desde adentro a tener esa espontaneidad interior, donde en esa adoración con Él lo adoramos y los salmos salen desde adentro, aunque nunca hayamos leído a la vid, y el cántico espiritual sale desde adentro, aunque no esté puesto algo de YouTube, de Marcos Witt, por ejemplo. Lo que realmente lo va a edificar al hermano o a la hermana va a ser que lo aman, porque el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Hay veces que mucha Biblia envanece. Puede sonar abominable lo que estoy diciendo, pero me puedo fundamentar en la historia escrita en el Nuevo Testamento. Ellos no tenían Biblia. La carta a los Gálatas quedó en los Gálatas. La carta a los de Colosa pasó luego a Hierápolis y a la Odisea. Pero como Pablo no dijo, mándenla a los de Tesalónica, mándenlas a los de Galacia y a los de Corintio, si yo quiero ser tan bíblico, me limito a pensar que murió en Hierápolis y en la Odisea. Nunca leyeron los de Tesalónica, los de Corintio y los de Galacia eso. Pero yo sé que para los que saben, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Marco, Bernabé y otros, en algún momento le llegó alguna de las cartas que Pablo escribió, porque Pedro dice, habiendo leído algunas cosas escritas de Pablo, algunos las tuercen
sabiendo que lo que Pablo escribía estaba bien. Ahora, que Pablo escribiera tanto no quiere decir que era superior a Pedro, a Juan y a los demás. A ver, no se es más apóstol por escribir más cartas, no se es más pastor por escribir más libros. Eso son cosas nuestras, cosas de este mundo. Pero lo que edifica realmente en la comunión unos con otros es el amor, es la paciencia, es la tolerancia, es la comprensión, es el saber qué le pasa al otro, es que el otro se sienta amado, comprendido, acompañado, alentado a dejar que Cristo siga creciendo en él, porque él a la larga o a la corta va a menguar, va a dejar de fumar, va a dejar de insultar, va a dejar de quejarse, va a dejar de todas esas cosas. Tarde o temprano el que está morando adentro nuestro es tan grande como lo es ese pequeño feto que está en el vientre de una mujer y después de unos meses crece y la mujer sabe que hay algo grande en su vientre. Y a los 7, 8 meses dice, ya queda menos, un día va a salir, pero es muy grande, ya no es más una mujer de 30 kilos, ahora pesa 33. La vida interior de Cristo en nosotros crece aunque no crezcamos. Pero si esperamos que crezca 8 veces al mes, en medio del silencio de las mayorías, es como una madre que tiene un bebé en su vientre y sigue fumando, sigue tomándose un whisky a la salida del trabajo, a pesar de ya tener un par de kilos más en el vientre, sigue yendo a correr, tiene 7, 8 meses de embarazo y sigue ignorando que tiene una vida adentro. Esa vida que lleva adentro no crece meramente y solamente por 8 pequeñas reuniones de comunión, 4 de domingo y 4 en una barca, célula o grupo casero, como le llamábamos en los 70, 80. Esa vida crece por la comunión de unos entre otros, porque cuando nos juntamos entre 5, 4, 2 o 3, Jesús bien dijo, yo estoy entre ustedes y el reino está adentro de ustedes, porque el reino es Cristo, el reino es el Rey y el Rey es el reino y el Rey es Cristo y Él está entre nosotros y Cristo empieza a ser escuchado con el paso de las semanas y los meses en las conversaciones entre unos y otros y nos vamos dando cuenta cuánto Cristo hay en cada hermano, cuánto Hijo de Dios hay entre unos y otros, mucho más allá, lejos, años luz, mucho más allá de las 8 veces, 4 domingos y 4 durante semana, donde solo uno habla, porque donde hay 5 o 6 que están teniendo comunión, como ese matrimonio que tiene 5 o 6 hijos, que entre los 12 y 20 años ya disfrutan la hermandad, y entre los 22 y los 35 la disfrutan mucho más. Y cuando se ven, se abrazan, se dan besos, se ríen, lloran, se acompañan. No sabía que te pasó eso, contá conmigo. Mirá, te puedo ayudar con esto. Mirá, aquel, viste, hace como 6 meses que no lo vemos. Mirá dónde estuvo, mirá dónde viajó. Che, contanos qué pasó. La edificación de cada uno se comparte entre los unos y los otros. Esa es la comunión que en vez de tener solo 2 piernas, una los 4 domingos y la otra pierna los 4 días de semana, esa comunión pasa a tener tantas piernas como tantos hay que tienen comunión entre ellos. Si son 5 son 10 piernas, si son 10 son 20 piernas. Obviamente que no es posible tenerlo entre 100 personas, pero para que yo sea conocido, al menos necesito tener conversación con alguien,
porque comunión es conversación. Y si yo quiero conocer a 5 a 6, por lo menos nos tenemos que sentar mínimo 3 y conversar, mucho más allá de los 5 o 10 minutos que nos saludamos al final de una reunión, mucho más allá de los 30 o 15 minutos que se permite que coman algo, beban algo, hasta que el que preside empiece a hablar, que está bien, aunque no es el absoluto. No voy a entrar en ese tema si esto fue así en el primer siglo, aunque las mayorías saben que no fue así. Presidir en el primer siglo está en las antípodas de lo que hoy es presidir. Presidir en el primer siglo, y acá lo dejo, era ir adelante y por lo general tener unas cuantas marcas y unos cuantos sufrimientos en el cuerpo. Alguien podía estar presidiendo en un grupo, en una casa en el primer siglo, entre 15 o 20 hermanos, y pasaban 2 o 3 meses y nunca decía nada. Y esto es bíblico. Esto es bíblico. Comunión unos con otros. Cristo en los demás. Cristo edificándome desde todos a mí. Cristo ayudándome a crecer adentro mío a través de 5 o 6 que me conocen, para que yo mengüe más, para que mis terrores vayan desapareciendo, porque Él es el perfecto amor que echa fuera el temor, pero no lo echa de las pesadillas que algunos tienen durante la noche, lo echa de las 24 horas, porque uno mayor que este templo de carne y hueso está morando adentro. Comunión unos con otros. Cariño para todos.